Bueno, a Carlos, aquí los compañeros de CPT ya no conocen de la trayectoria de hace 1000 años, pero los demás, pues bueno, también han venido alguna vez por aquí por la tertulia, siempre con motivos relacionados con naturaleza, con estudios sobre la naturaleza. Recuerdo una charla que nos dio de huellas y rastros, muy interesante, muy completa, muy densa, y de la cual, bueno, parte de la cual dio origen a un libro que tiene impresionante así, que es una joya, además muy valorado en todo el ámbito universitario dentro y fuera de España, si no me equivoco. Bueno. Sigue dándome el paso. Bueno, pero eso, tiene un libro magnífico para, pues eso, ahora que ya empecéis a peinar muchas canas, que los recorridos en la naturaleza empiezan a ser más densos en cuanto a fijarte que en cuanto a la distancia, pues un libro de esos os vendría muy bien para entender lo que estáis viendo a lo largo del paseo. Pues Carlos ha trabajado para la DGA en control de plagas en el monte, o sea que conoce muy bien el territorio, conoce muy bien la naturaleza y la montaña y la alta, la media y la alta. La media, la alta y la... Hace varios años ahí. Sí. Eso le llevó a ir preparando un museo que está a punto de inaugurar con todos los restos de animales que iba encontrando. Prepara un museo que tiene que darle la bendición la universidad, el departamento de... El Museo de Ciencias Naturales de Entonces que podemos, en algún momento vamos a organizar una salida, esa en Movera, es muy interesante. Todo el material que antes tenía allí en su casa montado y tal, y cuando le llamaban lo exponía en alguna sala, como podía ser esta, pues ahora lo tendrá en exposición permanente. Luego empezó a trabajar en el ayuntamiento, en el departamento de deportes, con piscinas y tal, pero su afición al medio natural, al estudio, a la investigación, a todo esto, pues bueno, no ha parado. Y de hecho, pues hoy nos va a preparar una visión de todo lo que se ha comentado este año con los incendios, porque en esto de los incendios pasa como con la selección de fútbol nacional. Ahora que gana ya no es tanto, pero antes cualquiera podía ser mejor entrenador que el que había en el momento. Todos en la barra del bar éramos capaces de diseñar una alineación mejor que la que hacía el seleccionador. Ahora ya no, porque ganan todo. Pues nos va a preparar una visión un poco diferente de lo que se ha oído 1000 veces en la televisión, se ha leído en los periódicos. Entonces, pues bueno, dará pie a que debatamos, reflexionemos y estemos más o menos de acuerdo. No nos va a dejar, bueno, nos va a hacer pensar un poco. O sea que Carlos Lassanao Lovera, adelante. Me llamo José Enrique, Carlos, dime cuánto, ¿vale? La pregunta era cuándo. Me apetecía mucho, porque llevamos todo el verano con los incendios y tal, y entonces en todas las tertulias, todas las charlas, todo lo que ha salido en la televisión, siempre falta algo. Cuando llaman expertos, llaman un pastor, llaman a un tío que vive en un pueblo, llaman a un ingeniero técnico forestal, pero jamás llaman a un biólogo, a un ecólogo, una persona que estudia la ecología del monte, una persona que ellos estudian, ellos van a la universidad. Yo solamente soy aficionado, soy naturalista. Naturalista tampoco es ser poca cosa, Darwin era naturalista, evidentemente no soy naturalista. Tengo más temas. Entonces, yo vengo a dar la visión revolucionaria de lo que pasa con los incendios, ¿vale? Entonces por aquí pongo limpieza versus naturaleza. En la televisión todo el mundo dice, los montes están sucios. Es verdad, hay muchos papeles, plásticos, pero va la gente y dice, vamos a limpiar, y se llevan las plantas. Y yo pensé, si se llevan las plantas de un monte, ¿qué va a quedar? Un vertedero. O sea, hacemos al revés, ¿vale? Dale al asunto. Lo primero, los incendios, las inundaciones, esto no son catástrofes porque nos afectan, pero son cosas que pasan en la naturaleza. Incendios ha habido siempre. Ves que caen rayos, que hay volcanes, siempre ha habido incendios y siempre ha habido inundaciones. Lo que ocurre es que a veces, tanto los incendios como las inundaciones, nos afectan. No hemos respetado los márgenes que hay para el río, para
la distancia que tiene que haber un bosque para poder vivir sin quemarnos, esas cosas, y solemos pagar las consecuencias siempre, ¿vale? Pero sobre todo, en un incendio es una cosa natural. Luego veremos que igual nos estamos pasando de punto y hay algunos que no son tan naturales, pero habrá que decir, ¿y cuántos no son naturales? Realmente es un problema de limpieza del monte, eso es lo que vamos a intentar analizar. Esto, que se ve tan horriblemente mal, esto es un bosque, vamos, realmente no es un bosque, como podéis ver solamente hay troncos aquí debajo, me está faltando a mí el arbusto, esto no es un bosque, ¿vale? Pero sí que es pino canario. Una de las cosas que tiene el pino canario es que, al contrario que todos los pinos, que tú puedas un pino y le has matado la rama. Esto es incluso en el tronco, como podéis ver aquí, incluso en el tronco va sacando el renuevo. Esto es del año, el incendio que hubo en Tenerife, en 2023, estuve, ¿qué año soy? En 2024 y ya estaba regenerándose. He hecho las fotos aquí, porque bueno, con el móvil tampoco se puede tirar mucho. Y el resto del pino, a mi parecer, estaba verde, es que no veo colores. Entonces, como seguro que esto no pasa en pino, o sea que con vale, sí, hice esta fotografía. Entonces, ¿el pino canario qué ocurre? ¿Dónde vive el pino canario? En islas de volcanes. Entonces, o te adaptas al fuego, pues que ya no estás. Vale, entonces el pino canario tiene esta espectacular adaptación. Tienes un pincho de eso, te señala. Carmen, ¿hay un pincho para ser? No, vale. ¿No? Vale. Pues a sí con el dedico, ¿vale? Lo que pasa es que hago sombra, no pasa nada. No hay que irse a Canarias para ver bosques que viven del incendio. Y además los nuestros son más chulos, ¿vale? Estos son los bosques que rodean a Zaragoza, Zuera, Alcubierre, bosques de pino carrasco. Cuando hay un incendio, nosotros vemos todo negro y lo deprimimos y esas cosas, pero empieza un nuevo ciclo para el bosque. Allí en vuestra... Bueno, sí, en vuestra izquierda, en mi derecha, veis como tras el incendio, un incendio, ¡ah, sí! Pero señala. Tras un incendio que ha habido en Zuela, como las plantas no han muerto, se han quemado, se han escurriado lo de arriba, pero lo de abajo todavía vive. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que el incendio ha pasado, estas plantas rebrotan de cepa. ¿Qué ocurre? En un bosque, el espacio está todo cubierto. Entonces, cuando hay una ocasión, y un incendio es una ocasión, los árboles empiezan a rebrotar para ocupar el espacio, para apartar un poco a los que tienen alrededor y vivir un poco mejor. Entonces aquí tenemos uno que rebrota. Esto es un pino. Los pinos hemos dicho que solamente rebrota el canario. Entonces nosotros tenemos un pino, que es el pino carrasco, es el pino que está en las repoblaciones de Torrero, aunque ahí está pasando un poco mal, porque está solo. Probablemente le faltan amigos debajo, le falta el sotobosque, que le dé esa especial microclima que haga que el pino no esté sufriendo como está sufriendo el de Torrero. Esto es todo lo contrario a lo que se hace desde la ganadería y todas estas cosas. Tenemos, si nosotros vamos a ver un pino y podéis ir a verlo, no sé qué mes ahora, estamos en septiembre. Vale, entonces iremos y veremos varios tipos de piñas. Tenemos unas piñas que son de color, no sé si verde o marrón, pero clarito. Sí, entender lo de los colores, sí que no. ¿Vale? ¿Veis? Que serían estas. Son las piñas del año. Aquí tenemos una piña abierta, está ya soltado los piñones. Entonces, ¿qué ocurriría en un incendio si cae cuando los piñones ya han salido al suelo? Porque se queman. Se acabó la película. Pero nuestro pino es un especialista y le gusta el incendio. Aplaude a los rayos para ver si le caen. Tenemos estas piñas que son de color grisáceo, ¿vale? De color grisáceo, y dentro están los piñones y los conserva durante años, esperando un incendio. Él tiene ahí sus piñones especiales para incendios. Entonces los tiene ahí, como lo veis. Una de las cosas que tiene este pino, además, veis que la piña hace plis y se vuelve para atrás. Nuestros pinos tienen la piña vuelta hacia cara atrás. Otros pinos la tienen tira para adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginaos, incendio, altas temperaturas, se empieza a quemar la vegetación. Estas piñas que están encerradas, que se llaman serotinas, que son especiales, empiezan a tener calor. Entonces es que tiene distintos tipos de piñas, el mismo árbol. Es una piña que puede hacer diferentes cosas, sí.
Sí, son diferentes tipos. ¿Hace cosas distintas o piñas distintas? Sí, son piñas distintas. Hay unas que se abren, como todas las piñas del mundo mundial, son muy educadas, se abren en la primavera, se abren los piñones, pero las otras que son un poco más rebeldes y deciden estar durante varios años. Entonces, estas piñas están esperando que venga el calor y las abra. Cuando se abre esta piña, hace palanca con las que estamos al abrirse en esta rama y ¡pum! Y salta y va lejos del piñón, a ver si se puede apartar del incendio y no quedarse. ¿Vale? Además, dale al turrón. ¿Vale? ¿Vale? Además tiene una forma especial el piñón, que tiene un ala que le permite volar cuando hace mucho calor. Aquí tenemos un bosque. Tenemos un bosque aquí y tenemos un bosque aquí. Lo que pasa es que esto es diferente. No se mueve por qué razón. Cuando vemos un bosque en invierno, un hielo sin hojas, decimos que es un bosque, que está en invierno. Y cuando vemos un pinar quemado, decimos es un pinar quemado. Pero eso sigue siendo un pinar, sigue siendo un bosque, pero es diferente. ¿Vale? Pero el bosque está abajo, no lo vemos, pero está. ¿Vale? Esa es la diferencia entre un bosque, una arboleda y un pastizal y un matorral. El bosque siempre está, aunque nosotros lo veamos en una situación que no estamos acostumbrados a ver. ¿Vale? Aquí tenemos, esto es la cola del bordón. Como dicen que las ovejas son los mejores bomberos, evidentemente son los mejores. Mira lo que hacen las ovejas, ¿lo habéis visto? A tomar por saco. Sin embargo, esto solamente se quemó, solamente sufrió un incendio. Como solamente sufrió un incendio y no es una catástrofe, entonces tenemos aquí los árboles que quedaron, que son los padres, que echaron las madres, que echaron la semilla y el pinar se regenera. Nosotros lo que nos tenemos que preocupar es de esos pinares que no tienen la variedad de arbustos necesarios para poder revivir. De hecho, esto, un par de meses, 3 después de un incendio, mira, ya salen los pinos. Los pinos tienen prisa. ¿Por qué? Porque claro, como hemos visto, hay plantas que rebrotan de raíz. Entonces hay que echar una carrera por el sol. Hay que ir al sol. Si no hay sol, no hay fruto. Entonces se convierte en una especie de carrera en la que todas las plantas del bosque necesitan renovarse o morir. ¿Vale? Vale, otra vez. El problema que tenemos ahora con los incendios es que hay repoblaciones forestales y a esas cosas también se les llama bosque. Eso son cosas, no son bosque. O sea, tenemos claro que un campo de maíz no es un bosque, vale, no es un pinar tampoco, ¿vale? Aunque las plantas son más grandes, pero no es un bosque. ¿Vale? Tenemos muchos pinares que no son bosque, que ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Meter ganado? No, es una locura. Lo que hay que hacer es convertirlo en un bosque. En el Valle del Ebro, nosotros tenemos dos tipos de pinares. Tenemos los pinares de pino carrasco que se han repoblado, como por ejemplo puede ser el Monte de Torrero, y tenemos aquellos pinos que hay en el entorno del pantano de Iesa, que es un pino laricio. El pino laricio es un pino autóctono, pero decidieron que como es más derecho, el austríaco que está más ordenado, pues trajeron el austríaco que, claro, no está bien aquí, no es un pino de la zona. Dos cosas se hicieron para hacer esas repoblaciones. En unos casos arrasaron la vegetación natural y pusieron los pinos. Entonces, cuando vamos a un pinar de esos, la gente dice, mira qué pinar más bonito, y yo miro al suelo, y digo, oye, mira, el monte natural ya sale, está debajo. ¿Qué hay que hacer? Reventar el pinar. Y ya tenemos bosque, no hace falta hacer nada más. El problema es cuando tenemos... Reventar el pinar, has dicho. Sí, quitar los pinos. Hay que quitar los pinos y que salga se come todo, por eso... Lo mejor no es quitarlos de golpe. Es que la planta pequeña también, si le casca el sol en julio, se muere. Pero sí que podemos empezar a quitar pinos, ¿sí? Claro. Esto, un ejemplo muy claro que ahora lo estoy visualizando, de esto que estás diciendo está sucediendo en el Alto de Fonfría. Antes eran pinos como los pelos, Sí. y han empezado a hacer entresacas. Sí. Bueno, y el suelo, las hojas de pino, todo marrón. Han empezado a entresacar y ya de cada 3 me parece que queda solo uno, y luego vino un tormentón hace 4 o 5 años y también arrasó mucho. Entonces ahora abajo es verde, y se ven los padres y las madres para entre medio, en unas zonas más espesas, en otras menos, y en otras no, hay 4, pero está saliendo, o sea, la alfombra de abajo verde. Ahora lo estoy... Ya salía en el Parque Jurásico, la vida se abre camino. ¿Podemos conseguir bosques de lo que tenemos ahora? Claro que podemos hacerlo. Si nosotros vamos a estos pinares, nos empezamos a cargar alguno de los pinos
Y en los corros que dejamos en pinos, plantamos belloticas, robles, encinas, enebros, sabinas, espinos, jazierros, beticos. Si todas estas cosas las plantamos y tienen luz, se empezará a crear diversidad del monte. No hace falta que pongamos millones, los animales se encargarán, lo llevan haciendo toda la vida. Son los mejores ingenieros forestales. Los zorros, las picarazas, toda esta gente trabaja muchísimo en el bosque. Aunque alguna gente piensa que son malos, es que claro, es el tema de cómo ver la naturaleza. Si nosotros sustituimos a algunos de los pinos, imaginaos un pinar como el de Torrero, sustituimos a algunos de los pinos por otro tipo de plantas, se va creando un paisaje diverso. Hay diversos tipos de vegetales que se van a comportar de forma diferente ante un incendio y no vamos a tener que intervenir después. ¿Vale? Claro, puede ocurrir que haya un incendio. Si hay un incendio en un bosque como este, en una plantación de pinos de carrasco, puede haber 800.000 pinos por cada hectárea. ¿Vale? Es una auténtica barbaridad, parece hierba. ¿Vale? Entonces nosotros nos asustamos, porque como no somos pinos, no sabemos lo que hacen los pinos. Entonces queremos que hagan lo que las personas quieren que hagamos. Y queremos ordenarlos, poner una cantidad de pinos como si fueran macetas, como si fueran filas, para nosotros quedarnos tranquilos, porque cuando la naturaleza funciona, si no la comprendes, asusta. Como asusta un volcán, como asusta un río y como asusta los incendios que hemos visto. Si nosotros hacemos esto, tras un incendio en un bosque de estos, conseguiremos un bosque diverso y conseguiremos convertir lo que antes era un pinar sin valor en un bosque diverso y que no necesitará de nadie para que el bosque continúe siendo bosque. Aquí está el pino, como veis, esto es un piñón, que estamos acostumbrados a los piñones del pino piñonero, y son los raros. Los normales son un piñón pequeñín, ¿lo veis ahí? Y un ala inmensa. Esto funciona como un helicóptero. Esto es cuando sube el aire caliente, las semillas suben y las distribuye por todos los sitios. ¿Qué pasa cuando viene un incendio? Yo recuerdo que, no recuerdo cuándo fue el... ¿Qué distancia llevan estos piñones? Hasta que ganó el suelo, ¿sabes? No, exacta, te lo han dicho. Entonces, yo recuerdo que en el incendio del ¿Un Nilo, centímetro más? ¿Un centímetro más? yo estaba haciendo precisamente una exposición sobre los incendios, ¿vale? Entonces cogí una rodaja de pino de Peñaflor, que había muerto a sus 140 años, y mirando las rodajas del pino, vi que había un anillo cuando el pino tenía 70 años. Pero claro, los anillos cuentan todo, es como si fuera la bola de cristal de una bruja. Entonces vi que hacía 70 años había ocurrido algo en el pinar. Y había habido insectos que habían atacado ese pino, porque saqué restos de insectos de 1929 atrapados en la resina del anillo que correspondía a 1929. ¿Vale? Entonces, como a mí me cuesta, realmente lo que soy es un cuentista, entonces yo contaba mi cuento. Contaba el cuento de un pino que se estaba muriendo porque era mayor, tenía 140 años, había habido un incendio, y entonces él tiene un último ataque de insectos. Lo de los insectos era verdad, lo del incendiario. Y él veía a su izquierda, pero lo que estaba viendo yo sí que era verdad. La historia es lo que un pino que tendría unos 70 años a su lado, él estaba muriendo de viejo porque había tenido un ataque de insectos y murió. Pero el que tenía 70 años había recibido un ataque de insectos como este lo había recibido 70 años atrás y había sobrevivido, como este pino. Tengo la rodaja en mi casa, O sea, cuando ponga el Museo de Ciencias Naturales os lo contaré con la rodaja, al que venga. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo contaba que el incendio es un proceso natural, ¿vale? Aquí tenemos un bosque natural. Los pinos dan sus piñas, como todos los pinos educados de este mundo, y luego pues las plantas utilizan diferente gente, porque en el monte hay gente, como decía Ter Suzarat, que tiene, los arbustos tienen que atraer a los animales para que los dispersen. Un animal muy reforestador, importantísimo en el bosque, os vais a quedar flipados, porque claro, en la tele le echan la culpa de todo, es el zorro.
Es un animal que come muchísimo fruto y no es un profesional. Un herbívoro es un profesional de comer frutos y lo hace bien. El zorro es un chapucerín. Come muchos frutos y caga las semillas sin romper. Entonces es importante los arbustos que generan semillas, que haya zorros que distribuyan la semilla por el resto del bosque. Eso es fundamental. Tenemos ese bosque que tiene zorros, pues las picarazas a la gente no le gustan, pero las picarazas ponen cantidad de árboles. O sea, cuando nosotros vamos al campo, al pueblo, y vemos un nogal en un ribazo, dices, ostras, ¿quién ha sido? La picaraza. Coge las nueces y las esconde. ¿Para qué? Para buscarlas después si le hace falta. Tiene muy buena memoria, pero algunas se le olvida. La picaraza, la nuez que se le olvida se queda sembrada a una temperatura buena y tal. Yo trabajaba en la piscina de Santa Isabel y nos metían en los agujeros de los aspersores. Cuando estaba regando metía el agujero, pum, y luego te salía un nogal dentro de un aspersor. Un disparate. Vale. Entonces, en un bosque hay un incendio y el bosque natural se regenera. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Castilla y León? Pero es que hacemos cosas muy raras. Lo primero, vamos a meter los corderillos, que parece que hay buena hierba. Error. Te estás comiendo la hierba y te estás comiendo todas aquellas plantas que de este bosque están naciendo. Te lo estás cargando. ¿Vale? Entonces, nos parece que hay muchos pinos, empezamos a meter maquinaria. ¿Qué hacemos? Romper también la dinámica del bosque. Con estas cosas, según se nos vaya la mano, si hemos metido el ganado, se han comido los arbustos, si viene un nuevo incendio, a tomar por saco. Nos hemos quedado sin bosque, porque lo que se ha pegado fuego ya es un pino. Y acabamos con todo degradado. O acabamos en un pastizo. ¿Vale? Por eso, un bosque sigue siendo bosque tras un incendio, pero está en su momento más sensible. Es cuando más atención requiere. ¿Vale? Ya volveremos sobre esto. Entonces la catalogación que hacemos es errónea. Puede ser. ¿Vale? Es lo que os voy a contar. Aquí, por ejemplo, la gente ve árboles quemados y patatas. Es lo que hay. Pues esto es un disparate, porque es un bosque con patatas. En los bosques no hay patatas. Los bosques son un ecosistema en el que hay animales cuando los puedes sostener. Aquí ya no hay ciervos, claro, ¿qué cojones van a comer? Aquí no hay ciervos, aquí no hay conejos y aquí no hay gallinas. Pero ahí esta gente. Esta gente son los insectos que se van a alimentar de todos esos árboles. Y vienen precisamente a vivir en nuestro bosque porque está en esta situación. Todos estos árboles, hay algunos que se han muerto y estos vienen al entierro. Para que os deis cuenta, esto es un dibujo de un pino bueno. Esto es un dibujo de un árbol, una silueta, pero los bichos son de verdad, están aquí pinchados. Entonces vemos que son todos escarabajos, son cuernos largos, pero hay un montón de tamaños diferentes. ¿Por qué? También tiene una madera de un tamaño diferente. Y lo gordo es para el gordo y lo pequeño para el pequeño, porque si no es que a discutir como nosotros. Entonces los animales se distribuyen en el pino. Cuando se pierda la humedad de la madera fínica perderá la humedad antes y entonces habrá animales que ya no podrán alimentarse de ella. Entonces, ¿qué hacemos? Los insectos más pequeños les cuesta menos llegar desde huevo hasta insecto adulto. Los pequeños a la rama pequeña, los medianos a la rama mediana y los gordos a la rama gorda. ¿Vale? Cuando nosotros cogemos un bosque, digo, ¡buah, qué feo está, qué negro! Rasca, le metemos con la motosierra y nos llegamos la parte de arriba, toda esta gente se ha quedado sin casa. Entonces estos aún se apañan metiéndose en el tocón, pero claro, ya no es lo mismo. El bosque que tiene que empezar desde cero, oye, ya le hemos quitado la mitad y no nos hemos dado cuenta. Porque para que estos vengan también hay otros que matan los pinos que se han quedado peores y tal. Y luego, ¿qué ocurre? Aquí ya vemos la comida que hay. Cuando se nos pase la puntada de subir las patatas, ¿qué van a hacer los ciervos? ¿Ir a McDonald's? Entonces habremos mantenido artificialmente una población que al encontrar comida no se habrá ido a otro sitio y esto se muere de hambre después. Esto se muere de hambre. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los animales llevan mucho más tiempo que nosotros, ¿saben? Que son profesionales de ser animales. Nosotros somos domésticos ya, somos seres humanos domésticos y pues no entendemos bien esto de la naturaleza. ¿Vale? Nosotros somos al ser humano como el perro es al lobo. Somos lo mismo, pero con nuestras características. Los lobitos no se nos tiran arriba, esas cosas no las hacen. Porque los perros
perros. Vale. Aquí tenemos, es que se ve un poco más, ¿vale? Los otros incendios. Aquí vamos a empezar a hablar de incendios. El 96% de los incendios, nosotros, ¿vale? Sea por gente que se enferma, o sea porque gente que le mete fuego al monte, el 96% de los incendios los hacemos nosotros. Entonces, antes que limpiar el bosque, si nosotros evitamos que le prendan fuego, el 96% de los incendios ya no están. Vamos a poner las cosas muy por que están, ¿vale? O sea, porque si nosotros vamos a limpiar el monte para que no le pegue fuego a la perra de no sé dónde, vamos a ver qué hacemos con la perra de no sé dónde. ¿Vale? Aquí tenemos una foto, esta la ha tomado en León. Hace un mes, la meca de la ganadería, donde los montes están limpios por los ganaderos. Mirad, aquí hay vacas, aquí había vacas, vamos, hasta encima del árbol. Pero mira cómo está esto. Si las vacas limpian, ¿por qué se han dejado? ¿Por qué se han dejado todo eso las vacas si las vacas son las que limpian el monte? Continuamos. La problemática. Los incendios naturales son solo el 4%. Solamente el 4% de los incendios que vemos se han ocasionado por rayo. El resto, la gente la ha metido fuera. Pero ahora vamos a ver. Todos os acordáis dónde ha ardido el monte, ¿verdad? Y que lo que hacía falta eran ganaderos para que no ardiera el monte. Vamos a ver dónde arde. Vamos aquí, mira. Galicia, Cantabria, ¿vale? La parte norte de León. Joder. Estos son los intencionados y estos chiquititos, los de accidente. Si le meten fuego a ellos, entonces es porque no está monte sucio o porque le mete fuego a la gente. Porque claro, donde más peligroso es el incendio, porque los pinos están adaptados a ello, es justo aquí. Y es donde menos incendios intencionados hay. Joder, ¿qué ha pasado? Las vacas que había aquí se han venido de vacaciones aquí y por eso se han dejado los incendios. Igual lo que nos están contando no es tanto todo como lo que nos están contando. Vale. Los accidentes. Hay accidentes intencionados, o sea, a mala baba, y los accidentes. Accidentes, la cosechadora, esto no lo podemos evitar, o sí, pero una gran parte de los accidentes que tenemos es que las máquinas que cosechan el trigo en la época peor, con el tiempo peor, echan chispas porque las echan, se gripa un rodamiento, el tubo escape se pone a 2000 grados con las temperaturas que está haciendo y arden. Esto es así. Aquí no le pega a nadie de forma intencionada al monte, pero tenemos accidentes. Un tipo que le pega un calentón al coche, ras y se va al bosque. Incendio, accidente. Los ventiladores que nos han puesto, como si no tuviéramos cerca aquí, también arden. ¿Vale? Provocan incendios, todas estas cosas. ¿Vale? Y vamos a ver dónde han pasado los incendios y qué es lo que está pasando. Tenemos aquí los incendios intencionados. Esto es entre 1983 y 2017, cada uno un puntito, ¿vale? Mira, qué cosa más curiosa. El paraíso cantábrico, ahí está. El paraíso cantábrico, A ver, y luego los accidentes. Los accidentes, ya empezamos a pensar que si aquí con toda Carolina que hace, con las cosechadoras y todo como están, tenemos estos accidentes, algunos de estos no son accidentes, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, lo primero que vemos, el lugar donde más ganadería extensiva hay concentrada es donde más incendios hay. Luego, me parece que estamos equivocándonos de cuando oímos las cosas en los periodistas y ya se han equivocado otra vez. También con esto, se han equivocado. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Incendios, ¿qué locura más grande? ¿Qué cantidad de hectáreas? Aquí tenemos el número de hectáreas, de miles de hectáreas quemadas. Venimos aquí, ¿por qué? Pues claro, el problema es que la gente se ha ido del campo y que no hay ganadería. Vamos a ver, ¿cuándo había ganadería? A ver, 1978, ¿había más ganadería que ahora? ¿Había más gente en los pueblos que ahora? Entonces, ¿por qué coño ardían más hectáreas? Porque a nosotros nos parece una barbaridad lo de este año, pero es que lo de este año era lo normal en la década de los 80. Entonces, algo no se está contando del todo bien, ¿vale?
Aquí tenemos esta curva de aquí, indica los números de hectáreas. Esta de aquí, el número de grandes accidentes, de grandes incendios. Hay muchos más grandes incendios, pero se quedan en las hectáreas. Tenemos buenos bomberos, por eso que los contratamos. Así esto nos está diciendo lo que hay que hacer. ¿Vale? Le damos a la siguiente. ¿Qué es lo que hay? ¿Arden los bosques? ¿Es tan peligroso que haya bosques sucios? A ver, lo primero, ¿por qué hay más incendios en los bosques? Porque hay más bosques. Es que esto es de cajón. Mirad, esta es la superficie normal que había de bosques. Y desde 1980 por ahí pegó un repunte. ¿Vale? Esto nos llamamos los bosques del butano. Cuando cuando la botella de butano vino a sustituir a la leña que había que subir y al carbón, entonces los bosques crecieron. ¿Por qué? Pues lo dejamos estar. Lo dejamos en paz y hay más bosques. ¿Hay más bosques? Hay más incendios. Joder, claro, normal. El Sahara es el lugar con menos incendios que hay. Porque no hay árboles. Efectivamente. Y luego vamos a ver, ¿cuántos árboles arden? Pues claro, si la culpa es de los árboles, algo, hay que hacer algo con los árboles, pero venimos aquí a las superficies en 2012. Lo oscuro son los árboles y lo otro son los arbustos. Entonces vemos que en todos los incendios la mayor parte son pastos y arbustos. ¿Pero qué está pasando aquí? Porque la historia se cuenta y es justo al revés. Esto no es una conspiración, que los datos son los datos del ministerio. Son la estadística del ministerio, que es que está ahí para todos los que saben la televisión. Y no los cogen, no lo sé. ¿Hay más bosques? Mira, esto que se ve tan mal, esto es Canfrán. Esto es Canfrán, hace 100 años, aquí todo raso. Y aquí un bosque que lo flipas. Pues hombre, ¿han crecido los bosques? Sí, lo podemos ver. Nosotros vamos y los bosques han crecido. En superficie. Han aumentado un 30%. Los incendios no han aumentado un 30%, pues ya vamos bien. Bueno, claro. ¿Qué más ha cambiado? El calor. ¿Siempre ha hecho calor? No. No. ¿Siempre ha hecho calor? Sí, hombre, estamos en Zaragoza, no estamos en Galicia. Pero vamos a ver lo que dicen los termómetros. Aquí no vamos a entrar en debates de si cambio climático ni mandangas. Aquí vamos a ver lo que sentimos. Y tenemos aquí las temperaturas medias en España. Nosotros estábamos, cuando yo miraba estadísticas hace mucho tiempo, en 14 grados y medio. ¿Vale? Esto es importante porque así nosotros establecemos con la temperatura y la precipitación, más o menos vamos sabiendo por dónde va a poder ir el bosque. Porque aquí han arrasado todo, pero había más bosque. Entonces dice, ¿hasta dónde llegaría el bosque? Pues vamos echando la precipitación, el calor. Vemos que aquí lo clasifican como años extremadamente cálidos, muy cálidos, normales y tal, porque establecen un estándar. Pero lo que viene a decir que hace más calor aquí. ¿Veis? Que estos son sitios, momentos en los que hace más calor. Que sí, que aquí también hacía calor, pero aquí lo hace con más frecuencia. Aquí tenemos la cantidad de noches por encima de 20 grados. Esto sí que marca, es un criterio que lo llamamos noches tropicales. Entonces vemos que antes había pocas noches tropicales. Yo en mi casa de pequeño jamás necesité tener ventilador y ahora, ostras, no tienes ventilador o pasa muchísimo calor por la noche. ¿Por qué? Porque la cantidad de días en los que la temperatura sobrepasa los 20 grados ha cambiado. Y esto se nota también por la mañana porque hay menos humedad en las plantas. ¿Vale? También ha cambiado un poquitín la lluvia. A veces incluso llueve más, pero está más seco. Ya estamos por lejos. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que si la lluvia cae la misma, pero no cae cuando tiene que caer, podemos sufrir una sequía brutal. Recuerdo que hubo un año que cayeron una barbaridad de litros de agua impresionante y yo que estoy poniendo árboles lo pasaron fatal. Porque no se trataba del agua que había caído no tiene cantimplora, no se trataba de lo que había caído en invierno, sino de lo que no estaba cayendo en verano y sobre todo, ¿cuántos días de aire hace? A veces hace mucho calor y luego dices, joder, qué bien se está, ahora se respira con el cierzo, oye, respiramos nosotros, pero el árbol que se le lleva toda la humedad lo pasa fatal. Estamos pasando unos veranos realmente chulos. Aquí vemos un poco la precipitación media en Alcubierre, en los Moneros. Vemos que bueno, pues hay años de mucha lluvia, otros de menos, no llueve todos los años igual. Pero lo que sí que hacemos es que si establecemos una media,
vemos que con el tiempo parece que va decayendo. Esto no se nota de momento en los árboles de Alcubierre, porque van sobrados. Porque Alcubierre en el año 1400 fue un robledal. Y los robles que había en Alcubierre se cortaron y se emplearon para hacer los cimientos de los puentes de piedra. ¿Vale? Entonces ahora quedaron muy pocos robles, pero el lugar, el suelo y el bosque sigue siendo bueno. Entonces, ¿qué hizo? Aumentar otro árbol, aprovechó el hueco. Luego veremos a ver lo de aprovechar los huecos. ¿Vale? Nuevos escenarios para los incendios. ¿Ves? La gente de esto dice bosque. A lo mejor en Australia sí, pero aquí en Oviedo no, porque hemos sido eucaliptos. Y luego tampoco es un bosque, porque hay palitos y aquí, bueno, esos son todo helechos y demás que viven en cualquier lado, ¿vale? Entonces esto no es un bosque, que no nos insulten. Cuando arde esto, es como si arde un palizo. Evidentemente, a esto le cuesta más que un palizo y a lo mejor la pérdida económica será mayor. Pero, hombre, tú sabes lo que has puesto aquí. Que había castaños, que es difícil que ardan, y me has metido eucaliptos, cuya manera de sobrevivir es la misma. Porque Australia, es una cosa curiosa, porque como nosotros damos el nombre a las cosas, los europeos, el clima australiano es un clima mediterráneo. Aunque está a tomar por saco. Porque nosotros definimos lo que era el clima mediterráneo con lo que veíamos en el Mediterráneo. Ahora, cuando hemos ido a California, ha quedado feo decir clima californiano para lo que es como clima mediterráneo. Entonces, en California concretamente, hasta las plantas hasta se parecen y todo. Porque la naturaleza es bastante chapucera y una vez que se inventa una cosa ya no sabe inventar demasiado. En Australia es otro mundo. Australia hace 60 millones de años hizo rasca, se fue a medio del mar y la gente que vive ahí es más rara que rara. ¿Por qué? Porque son de otra época, no son de nuestra época. Son jóvenes. ¿Vale? Entonces, esto no es un bosque. Pero ¿qué ocurre? Que arde como si lo fuera, ¿eh? No nos tenemos que olvidar. Dale al otro. ¿Por qué no arden los bosques de Soria? Porque no hay. ¿Por qué no hay? Porque son pinares. Están en alicatados. Mira, todo alicatado, como un baño. ¿Cómo coño va a haber eso si no tiene nada que quemar? Y luego, ¿qué ocurre? Que si yo tengo que ir del pino, vamos, es que ya me preocupo yo de que no haya allí nada, que esté todo alicatado. ¿Para qué? Para que no arda. Al final, el eucalipto de Cantabria es lo mismo que el pinar de Soria, que es chulo, siempre está verde, para que lo vean, ¿no? Yo no lo veo verde. Yo, por ejemplo, que veo de los colores, yo salgo a Zaragoza, veo los campos de alfalfe y veo los ribazos, y lo único que noto de diferencia con Cantabria es que no están tan empinados. Pero si tú lo pusieras así, sería exactamente lo mismo. Lo mismo, un paisaje agrícola ganadero, no es un paisaje natural. ¿Vale? ¿Veis qué cosa más rara estoy diciendo, eh? ¿Qué más cosas han cambiado? Esto es un bosque de roble rebollo. Yo lo veo normal porque no veo los colores, pero me han contado los que me han dejado la foto que aquí hay toda una mancha marrón. Pero claro, es que estábamos hablando de julio. ¿Qué coño haces todo marrón en julio? Si todavía no es otoño. Pues ¿qué pasa? Que necesitan más agua. Entonces los árboles otoñan antes. Están más preparados para arder. Bosques que no ardían, ahora pueden arder. Y eso es lo que nos está pasando, que los bosques cambian. Entonces, claro, la gente que quiere hacer lo mismo que hacía siempre ha hecho calor, siempre le he prendido fuego al monte y dice, pues dale, y mira lo que pasa. Dale al otro. Volvemos a la foto de las vacas, es que me gustó, la hice, es una mierda de foto. No sé otoño cuando hace frío. No, Cambio de color. no siempre. Claro que nosotros hablamos de otoño, pero es que tenemos dos estaciones, dos inviernos, vamos a decir. Tenemos el invierno de agosto y el invierno de diciembre. Los árboles crecen en primavera y vuelven a crecer en agosto. Menos, pero crecen. Crecen menos en hojas, pero se engordan los troncos. ¿Qué ocurre en verano? Mira, estamos en verano como para tirar cohetes. No tiramos las hojas, porque todavía podemos coger agua, pero los arbolicos están como muy parados. Entonces, claro, en verano, si falta más agua de la normal, incluso los árboles que mueven un poco en verano, ya no solamente es que no tienen agua suficiente para mantener las hojas verdes y se quedan marrones. ¿Vale? Entonces, hay una especie de otoño que antes los árboles ahí aguantaban.
lo verde, ahora no tienen vegetación, se chupan el agua y no tienen suficiente para seguir manteniendo las hojas verdes. Entonces, ¿qué hacen? Las quitan. Aquí tenemos el sitio donde estaban las vacas de antes. No he hecho foto de las vacas, podía haberla hecho. Porque aquí había vacas apuntadas. Y claro, y aquí teníamos, ¿vale?, un zarzal aquí de miedo. Pero vamos a ver, si las vacas se comen los arbustos y limpian el monte, porque estas vacas deciden hacer lo mismo, vamos a montar una fiesta aquí, una merienda vamos a hacer, ¿vale? Y ponemos aquí este platico, mira, hay chorizo, hay jamón, hay lomo embuchado, o unos tomates, algo de olivas. La ponemos aquí. Cuando se acabe el chorizo, la longaniza o el jamón, solo podremos reponer olivas en el plato. ¿Vale? Al final de la fiesta, ¿qué tendremos? Un plato con olivas. Esto es un plato con olivas. Es una serie de vegetación que son arbustos que nadie se come. ¿Por qué? Porque las vacas prefieren comer otra cosa, aunque tengan que andar más. ¿Vale? Y este es el kit de la cuestión. Dale. Todo ha cambiado. Yo tenía un tío que un mechero como este. Me acuerdo siempre. Y claro, de repente, como no podía evitar, porque esto era como la polilla y la luz, hacía traca y lo arrimaba al ribazo. A ver, montaña no pasa nada, empecé el fuego al ribazo y ya está. Y el del campo decía, dale, ya no tengo que dar. ¿Vale? Pero claro, mi tío hacía eso antes y lo hacían aquí también, los rastrojos, pipa. ¿Para qué? Para que no se emocionara. Ostras, pero es que ahora no hacemos eso. Ahora lo que hacemos es dejar rastrojo y sembramos en el rastrojo siembra directa. Los tiempos han cambiado. ¿Por qué? Porque realmente era un lujo echar abono al trigo y la poca materia orgánica que quedaba, ahora va es la que se coma las ovejas y la que no le prendo fuego. De puta madre. La han dejado alicatada también. Pero luego otra vez saco. Pues claro, lo que había quedado, lo que le había sobrado al trigo, te lo quitas. Vale. Ahora mismo, con el tema de los incendios, lo que sí que vamos a ver en la prensa, o sea, las cosas han cambiado, ¿vale? ¿Qué más cosas han cambiado? Los incendios, aclarar de primera generación, segunda generación, tercera generación. Esto, a nosotros, a los seres humanos, nos gusta encasillar las cosas y darles ordenarlas, vamos a ver. Vale, entonces nosotros vemos como ardían antes. Aquí hay una cosa que sí que tenemos que cambiar, ¿vale? Esto lo he sacado de por ahí. Entonces, aquí hay una cosa que dice que llama combustible, no es un combustible. Combustible es la leña, cuando la compramos. Aquí son arbustos y árboles. Esa gente está viva. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando empezamos a dejar de reventar los montes a base bien de cordero, a base bien de fuego, a base bien de leña, ¿por qué? Porque teníamos que vivir, todos. Pues claro, cuando tú ya no vas al monte a por leña, pues el árbol tiene la mala costumbre de crecer. Entonces hubo un momento en el que aquí pone continuidad del combustible, flipado. Aquí lo que quiere decir es que más plantas. Vamos a traducirlo para entenderlo. Continuidad del combustible, no han echado gasolina y la han dejado un reguero, no. Las zonas en las que no había plantas, al final, conectan unas con otras. Continuidad del combustible. Vale, primera generación. Segunda generación. El incremento de la carga de combustible, los arbustos se han hecho más grandes. Esto es porque tenemos que traducir. Si traducimos a los conceptos de la ecología del bosque, vemos que claro, ya no hablamos de combustible, ya no es tan mal la hierba. Ya no es un combustible, es una hierba. Las hierbas, los arbustos, crecen. Como crecen más, el incendio tiene más cantidad de madera que quemar. ¿Vale? Aumentar la velocidad de propagación, lógicamente, el fuego está más bien. Dale. Fuego de copas. ¿Por qué aparece fuego de copas? ¿Sabes por qué hay copas? Claro, los árboles que eran chiquiticos y eran continuidad de combustible, ahora son grandes y ahora hay fuego de copas. Bien, vale. ¿Qué ha cambiado? Que estamos dejando el monte vivir. Eso es lo que ha cambiado. Dale. Ahora dice, ¿se acercan a las casas? Claro, claro. A ver, alguien... ¿Vosotros acordaos de los pueblos? ¿Dónde estaban los árboles? A tomar por saco. Porque el que estaba cerca, si tenías que coger un tronquico de carrasca, la echar a la estufa, pero tú así era que estaba lejos, joder. Lo hacía el del pueblo que se reía todo el mundo, ¿vale? Tú te ibas al que está más cerca. Y por eso, los pueblos, había una obra alrededor en la que no quedaba ni zarapita.
Y los abuelos cuando se jubilaban y no querían ir al monte con las ovejas porque estaba lejos, dejaban las ovejas por alrededor. Entonces el monte estaba niquelado alrededor del pueblo. ¿Qué ocurre? Cuando ya el pueblo ya no está niquelado, la gente empieza a tener jardines y pone árboles que te dicen, pues si árbol si no da nada, no solo da sombra, y dice, coño, es que lo que quiero que me pille el jardín de higos, joder. Porque antes, claro, si no daba el árbol que no daba rasca, fuego, ¿vale? Hemos cambiado. Hemos cambiado. Entonces, como hemos cambiado, ahora se prenden fuego las casas, normal, que están al lado del bosque. Vale, dale más. Parece, ahora, muchos fuegos grandes simultáneos. Claro, si los fuegos que antes eran pequeños, ahora son grandes, si hay 5, pues ahora son 5 grandes fuegos simultáneos. ¿Vale? Esto es para clasificar un poco los tipos de incendios, ¿vale? Entonces empezamos a ver que está viendo los incendios brutales. Claro, es que las cosas habían cambiado. Sí que ahora han terminado de cambiar estos últimos años, desde un incendio que hubo en Andalucía en 2017 creo, y vimos que teníamos un incendio como los que hay en California, que hay unos bosques de flipar, y digo, ¿pero qué está pasando? Algo pasa. Entonces dale al otro, tachan, porque es esta generación. Son incendios tan grandes que son capaces de cambiar el clima donde están. Hay tanta cantidad, es tan intenso el fuego, que toda la humedad, porque claro, el incendio lo primero que hace es secar los árboles. Si los árboles están húmedos no arden. Entonces primero secan los árboles, se evapora la humedad y se crea su propia nube. ¡Hala! ¡Qué estilo! El incendio se ha creado una nube. ¡Ostras! Antes no lo hacía así. Pero es que ahora no se queda solamente una nube bonita, blanca encima, sino que ahora se crea una nube de tormenta. Hay que joderse. O sea, de repente aparece un clima nuevo en un sitio que está ardiendo. Vamos a ver qué cosas hacen esos incendios. ¿Vale? También hay niveles, que como han hablado de niveles, también hay niveles. Que pongan el nivel 3, que pongan el nivel 3. Los niveles indican la intensidad del incendio, pero claro, en el nivel 2 te lo apagas tú con tus medios. En el nivel 3 voy y te pongo la nube. ¿Vale? Esta es la diferencia. Según el incendio, te pone medios el Estado o los tienes que poner tú. Cuando ves que te estás quedando corto, y es más, porque no te has preocupado de contratarlo, lo primero que haces es no llamar al Estado para que no reconoce que eres un patán. Pero claro, al final no tienes que llamarlo. Llamas tarde y la culpa es personal. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos incendios? Aquí vemos que tenemos el incendio que está empezando a crear su pirocúmulo. El cúmulo es un tipo de nubes, estas nubes blancas tan chulas que hay, ¿vale? Pero piros indica que es que se produce en los incendios. Pero claro, esto ya se nos está yendo de madre y encima del pirocúmulo, ¿vale? Aparece un pirocumulonimbus, que es una nube de tormenta, ¿vale? Entonces, empieza a crear unas condiciones muy particulares, porque son nubes de tormenta, descargan rayos y tal. Entonces tú estás aquí, trabajando con tu brigada, no sé qué, plasca, hay un rayo aquí y te quedas encerrado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bomberos a casa. Hombre, que puede arder mucho monte, pero una persona es una persona. Eso lo tenemos que tener todos claro. ¿Vale? Entonces, dice, aquí es una vergüenza, nos han dejado solos. Coño, claro, es que no sé qué morir, la gente tiene esa costumbre. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de pirocúmulos. Estoy hablando con un bombero forestal que me contaba que en el incendio de Sierra Bermeja mandaron retirarse al retén y a 5 kilómetros de distancia le cayó una astilla de 5 kilos ardiendo y le reventó el tobillo. Y nos enseñaba el tobillo reventado. O sea, si el viento ascendente que se crea ahí es capaz de arrancar astillas incandescentes y echarlas donde mejor le parezca, estamos hablando de otras cosas. O sea, hay menos humedad en el bosque, se ha incrementado un poquito la humedad ambiental. Ahora, como es poco, ahora podemos negar el cambio climático, estas cosas, porque es poco, y podemos discutir. Pero lo que nadie puede discutir es que esto antes no pasaba y ahora sí que pasa. ¿Vale? Incendios de sexta generación. ¿Vale? Esto es un tornado de fuego. Se ha filmado, creo que la primera vez en Galicia este año. Esto empieza a venir aire a gran velocidad, chupa el fuego para arriba y se crean vientos de 200 km por hora y dentro de ese churrífico hay 1000 grados. A ver qué avión apaga esto. Esto no se puede apagar con el avión. Si hay una nube de tormenta encima, ¿cómo vas a volar? Entonces, hay incendios que se dice, supera la capacidad de extinción. Hay que decir, somos solo personas.
Hemos llegado al momento de cuando hay incendios, solo somos personas, no podemos hacer nada. Tenemos que ver cómo modulamos esto para que no ocurra, para que ocurra menos. Porque hay cosas que nunca podremos evitar. Lo vamos a ver, claro. Esto es el incendio de Ribros. Esta raya que se ve aquí es un rayo. Cae un rayo, pop, y un incendio, lo normal, que es lo que pasó en Ribros. ¿Vale? Lo primero, no se pueden evitar los incendios por causas naturales. No podemos parar los rayos, ni los volcanes, ni nada por el estilo. Siempre va a haber incendios. Si tenemos esto claro, podemos pasar al punto siguiente. El incendio es un proceso natural. Hay bosques que no existirían si no hubiera incendios. ¿Por qué? Yo qué sé, porque son así. Yo no soy bosque, no lo puedo decir. Pero hay bosques y hay determinadas plantas, más en concreto, que necesitan el incendio. Recuerdo un grupo de naturalistas que estábamos cuando alguien dijo que había estado por los bosques de Castillero y había parecido que aquello estaba reclamando el fuego, otro dijo, tu puta madre, que yo soy de León. Sí. Pero estas cosas hasta emiten ruido los árboles, porque empiezan a tener un estrés hídrico, generan gas y en una determinada onda de sonido puedes oír. Como ya sabemos que los bosques chillan, ¡socorro que me estoy muriendo! Ya sabemos que bosques pueden llegar a arder. Pero esto es ciencia, esto no es técnica ni pastoreo. Esto no son expertos que van a la tele, son 4 zumbaos, que son los que lo hacen. Se llaman ecólogos. Vale. A ver si espera. Estoy aquí, ¿qué vemos? Esto es un bosque. Lo que pasa, bueno, que está socarrado. Bueno, pues me ha tocado. Tenemos la mala suerte de que hemos visto el bosque socarrado. Pero es un bosque. Esto no es un bosque. Y esto está en la retuerta de Pina. El sitio Pachilla. Pero aquí las ovejas no han dejado ni zarrapita. ¿Vale? Esto no es un bosque. Por mucho que una cosa nos parezca más bonita y otra nos parezca más fea. Claro. ¿Hay solución? Claro. Los incendios que se provocan hay que cortarlos. ¿Cómo se hace eso? Pues no iba antes la gente toda bolingas conduciendo y se les ha pasado la tontería cuando se ha quitado el carnet. Pues si a un ganadero le quitas el carnet de ganadero por prender fuego al monte, pues a lo mejor se le pasa la tontería. Y si con eso quitamos el 29% de los incendios, no ha ganado, ¿no? Sin contratar un bombero hemos quitado el 29%. Ahora vamos a ver qué hacemos con el resto. No podemos permitir según qué usos porque nos dan votos, que es donde subyace el problema de los incendios. Claro. Aquí tenemos, han salido muchas imágenes, hay que mantenerse a veces, ¿vale? Aquí tenemos a alguien luchando contra un incendio desinteresadamente, no me jodas, que es su cultivo y lo está protegiendo para que no se prenda fuego. Hace bien, pero no hay historia como es. Porque recuerdo que había uno que decían, aquí haciendo un cortafuegos con una cosechadora. Una cosechadora no es de cortafuegos, se cosecha. ¿Por qué? Pues porque se va a perder y el agricultor lo va a cosechar, es normal. Pero coño, no me cuentes una mentira, cuéntame la verdad. Y dime que como va a perder la cosecha, el trabajo de todo su puñetero año, pues ha decidido que va a cosechar. Pues venga, vamos a ayudarle. Pero no me mientas, no me tomes el pelo, ¿vale? Entonces aquí, claro, venía un incendio, es que esto es de Estados Unidos. Entonces él aquí está labrando, ¿vale? Pero en otros se ha visto que está cosechando. ¿Está labrando? Sí, pues está intentando proteger, hacer un cortafuegos para proteger el cultivo. El cortafuegos no va a valer para nada, pero por lo menos le causa paz interior. Estos incendios están saltando ríos y zonas sin vegetación de más de 70 metros de anchura, para que veamos que, pues hago un cortafuegos, pues es que tienes que empezar en Almería y acabas en el cortafuegos, ¿vale? Hay cosas que no tienen que estar donde están, porque a esta gente luego le gusta hacerse una morcilla y la guía gorda. Pues están justo donde más chungo es el monte. Además, con un poco de suerte, ellos son dueños solo de la urbanización y le pegan el fuego al monte al de los demás. Joder, está lucido, está rico chorizo. Claro, es que es la situación. Porque encima, oye, que le pegaron el fuego al monte porque me está comiendo un chorizo, pero es que fíjate tú mi casa, diciendo, ya te la voy a pagar encima. Y que le dé por culo al monte. Vamos a ser un poco sensatos. ¿Tienes una urbanización menos monte? Vale, pues quítate el monte. Además, a veces resulta que esos son dueños de todo el monte que está alrededor. Dice, ¿hay que limpiar? Claro, sí, que hay que limpiar.
¿quién te limpia a ti la cocina? ¿Tú, verdad? Pues el monte lo mismo. Que es así. Ya vemos aquí que, claro, cuanta más eso, más chulo es el sitio, pero claro, luego se me pega fuego la casa y ¿qué hacemos? ¿Vale? Aquí volvemos otra vez. ¿Por qué? ¿Hay solución? Sí. Los incendios naturales, pues como son naturales, ¿qué hacemos con ellos? Porque, claro, si en los incendios naturales son el 4%, los podemos controlar. Pero si los incendios naturales se suman 96% de provocados, a lo mejor ya se está quemando más de lo que se tenía que quemar. Esto es lo que hay que analizar ahora mismo para saber qué hacer. Pero para saber qué hacer habrá que meter un ecólogo también, para no hacer una rastrilla. ¿Vale? Vale, vale. ¿Qué hacemos? Quemar. Si el monte natural necesita arder, vamos a quemarlo cuando nos interesa. Y como nos interesa, en vez de esperar al día más chungo que hace un calor del copón, joder, pegar el fuego cuando hace menos calor, que lo podamos controlar y tienen los bomberos allí. Siempre que no haya otro calor, que le quede el fuego al otro lado y tengas que abandonar esto, el otro y la que se lía. Pero si nosotros somos capaces, porque de hacer esto es un bosque mediterráneo, va a arder, sí o sí, nos guste o no nos guste, es que es así. Entonces, hacemos el cortafuegos lo primero, para que se queme solo esto, lo vamos quemando poquito a poco, lo quedamos aquí, gas, entonces ya no se nos va a ir el fuego allá. ¿Vale? Entonces vamos pastoreando el fuego, ¿para qué? Para que el monte se regenere, que haga su función natural y tal. A mí esto me lo pongo de miedo ahora, porque claro, a los políticos siempre entran las prisas, ¿vale? Y claro, una de las cosas que ocurre es que los incendios ocurren en una temporada. Seguramente si cambiamos la temporada la cagamos bien, cagamos. ¿Por qué? Porque si no estudiamos bien el bosque, vamos a hacer las cosas cuando nos toca. Si le damos a los chicos el jamón cuando no tienen dientes, mal. ¿Mal? Pues esto es lo mismo. Esta actuación es algo común entre comillas. Todo lo que se puede, porque claro, los bomberos se los cepillan en invierno, ¿vale? O hay contratación de pocos bomberos. Tenemos que tener en cuenta que cuando se hace un fuego que esté prescrito y tal, tenemos que tener los medios para apagarlos. Pero los hay. Sí, los hay, sí. De hecho, desde hace unos cuantos años se hace este fuego. De hecho, en Castilla, en lo que ha ardido, si tú necesitas fuego para limpiar el monte, lo solicitas y te le pegan fuego. Pero ojo, le pegan fuego a lo que hace falta, no a lo que a ti te conviene. Y ahí es donde viene el quinto. Aquí tenemos dos ganaderos de internet. Mira, con el mechero. Si no me dejan hacer lo que quiero, fuego al montero. Y luego veremos un vídeo de cada uno de los dos para que veáis estos en su hábitat. Y este tío que está quemando en la televisión y diciendo que es ilegal y que se escapan para hacerlo, es el representante de los ganaderos en el Parque Natural de Picos de Europa. Picos de Europa, Cantabria. Los naturalistas ya pedimos que desaparezca la figura de parque natural de eso y se convierta en un parque ganadero, un parque agrícola, que también puede ser, pero natural no. Si hay un parque natural, o sea, si hay un parque nacional, Ordesa y te cae un lobo y te reviéntalo, que se te come la vaca. Pero vamos a ver, que es un parque nacional, que las vacas son tuyas, que luego es de todos, algo habrá que hacer aquí, pero es que esto. ¿Por qué? Pues porque es que tengo que ir, y por el perros y todo, es que tengo que trabajar. Es que tengo que trabajar. Vale, a lo siguiente. Otra limpieza. He aprovechado ya para, así ya no tengo que venir en invierno, los ríos, la limpieza de los ríos. Otras cosas que están sucias y que se nos va el agua por todo esto de sucias que están. Los ríos no son solo agua. Los canales sí, los ríos no. Es una diferencia. El refrán decía, cuando el río suena, agua y piedras lleva. Algunos hacían resumen y decían agua lleva, ¿vale? Pero sí, pero ya no estamos liando, ¿vale? Porque no era el refrán así de todo. Lo de las piedras se lo dejaban. Entonces, aquí tenemos la riada esta espectacular del Ebro al 62% de su caudal. 62%, la que puede llegar a bajar. Y ya nos parecía que no podía bajar más agua, pues 62%. Lo que nos queda por ver si tenemos mala suerte. Aquí tenemos el río. El río son varios brazos que se activan, se desactivan. Vamos a imaginar que en el río todo fluye. El agua y las piedras. Pero claro, las piedras hay que empujarlas un poco. Depende de la velocidad del río, las piedras también viajan. Las pequeñitas primero, la arena primero, las pequeñicas, luego cada vez más gordas. Y luego, ¿qué pasa? Cuando va bajando, se paran las gordas, las otras. Cuando va a ir una ría, os acercáis a la orilla y veréis cómo están las piedras ordenadas.
¿quién ha alicatado la orilla que están todas piedras puestas? Claro, porque están puestas así, coño, porque si no se las lleva la corriente, las de canto se las lleva. Entonces, cuando las piedras ya ofrecen menos resistencia, las va dejando postéticas. Acercaos, que es muy chulo. Vale. Es que el río siempre ha pasado por aquí, no sé. Yo he venido aquí a Alcalá de Henares, que es un sitio que sale siempre en las noticias. Y aquí, esto de aquí es el río, ¿vale? ¿Lo vemos? Esto de aquí es Alcalá, que está dentro del río. Los vecinos se piensan que no, pero está dentro, ¿vale? Es que si estuviera en la orilla, bueno, bien, pero es que está dentro. Vemos aquí las curvas que hace el río, que parece una culebra. ¿Esto es el río? No. Fue, pero ahora no lo es. Esta curva ya no está aquí, ahora está aquí. Porque el río anda, como las culebras. ¿Qué va a pasar en el río, en Alcalá de Henares? ¿Qué es lo que el río quiere hacer y que nosotros nos empeñamos en que no? ¿Habéis jugado a la cadeneta? Vale, el que va en el último se pega unas natas impresionantes, porque el que va primero va andando, pero el último de la cadeneta va a toda velocidad, porque como das una curva, tiene que andar el doble que el que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua lleva una velocidad increíble en la parte de fuera de las curvas y en la parte de dentro se para. Entonces, como aquí hay una velocidad muy grande, ¿qué pasa? Que aquí el río gasta, ¿vale? Aquí el río no, en la parte de dentro no, pero en la parte de fuera gasta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Alcalá está donde el río quiere estar. Es que ese es mi sitio, que te me has metido dentro. Y dice, siempre estaba aquí, pero ¿cómo va a estar siempre aquí si vemos que antes estaba aquí? Y luego vamos a ver casos que se ven claros. O sea, cogeros el Google Maps y miraos el Ebro porque se disfruta. Porque puedes ver por dónde iba el río hace 100 años. La gente siempre ha ido para aquí, y una mierda. Cógete el Google Maps y se ve lo que ha pasado perfectamente. Dale otra vez. Entonces, aquí está Alcalá de Henares. Esto es lo que la Che dice que el Ebro tiene que hacer. Y esto es lo que el Ebro dice que va a hacer. Va a dejar aquí un garacho como Furribol, así Alcalá de Henares puede hacer hasta el centro de interpretación de los bichos que hay en el garacho, pero no le gusta la Che. Y se quedará aquí otro garacho. Entonces, como esto aquí gasta muy rápido y aquí también, al final con esto hace plas y el río coge y endereza. Luego ya se irá para aquí, ¿vale? Pero de momento el río endereza, ¿vale? Y vemos que el río se ha puesto más largo. El río más largo tiene menos pendiente, ¿vale? Si tú tienes que bajar desde aquí hasta aquí y das 40 vueltas, cuando vamos al monte no es lo mismo que ir a Cruzacampo. Cuando va más derecho, gasta más. Eso es otro problema, que veremos. Vale. Aquí tenemos Alfajarín, ¿vale? Vemos el río por aquí. Pero claro, si miramos el Google Maps, mira, ¿no lo veis aquí? Joder, ahora son campos, fíjate que bien dibujado, ¿ves? Mira, el río siempre ha ido por ahí, seguro. Siempre ha ido por aquí, pues sí, lo estoy viendo por aquí. Cuando se fue el río, corriendo a hacer campos. Pero nosotros lo vemos. Y lo vemos aquí también, ¿lo veis? Que ya no es río, pero son campos y tienen la forma del río, porque el río antes estaba ahí. Entonces, ¿esto es el río? No, el río también está aquí. Y se nota. Dale otra vez. Cosas que pasan en el río. Hemos dicho que el río son agua y sedimentos de diferente tamaño según la velocidad que lleva. Cosas que nosotros hacemos. Le ponemos lo que llamamos defensas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el río, ¡pum!, a saco. ¿Y los sedimentos? ¿Dónde están? No se salen. El río cada vez está más alto. ¿Qué coño va a estar más alto? ¿Qué parece que voy al río y cuesta arriba hacia la montaña? El río siempre va cuesta abajo. Lo que sí que no está más alto y debería de estarlo son los campos. ¿Por qué? Porque cuando un río se desborda, el limo se sale y hace que el campo se quede más arriba. Pero es que eso ya no pasa, porque el río no se sale. Y cuando se sale, no lleva tanto sedimento. Como no se sale, el río, el campo está cada vez más bajo. ¿Por qué? Porque viene viento y se lleva el fuego. ¿Vale? Ese es el problema. ¿El río está más alto? No, tu campo, tu campo está más bajo. ¿Vale? Luego, los ríos ya no son lo mismo. El río nace en Fontibre y desemboca en Tortosa. Eso pasaba antes, ahora ya no. Porque hay un río que nace en Fontibre y se para en el primer embalse. Desemboca en el primer embalse. ¿Vale? Si vosotros vais al Gallego, veréis que hay una piedra que es de puntitos de colores, es blanca con puntitos de colores, que es granito. El granito solamente sale en Panticosa. Antes del Gallo no hay granito en el río Ebro, porque el
granito que hay viene de Panticosa. No hay ningún otro lugar en el que haya granito. Cuando bajéis y veis, y si veis a Galacho Jurigón y el granito, la grava es del gallo. Hay que joderse. ¿Vale? Lo que nos cuentan las piedras. Entonces, ¿qué ocurre? Hace muchos años que el granito ya no baja. Ya no tenemos granito en Zaragoza porque hace 50 años se queda ya en los embalses. El río ya no es el mismo. El río de Zaragoza nace en el último embalse y muere en el siguiente. Tenemos 5 ríos negros. 1, 2, 3, tantos como embalses. Entonces ya no se comporta igual. Entonces, claro, que no digo que haya que quitar los embalses. Digo que ya no es el río Ebro. Es otra cosa. Y tenemos que aprender a vivir con esa cosa. Si nos empeñamos en que es lo mismo, lo que es diferente, no podemos ir a ningún lado. Vale. Aquí tenemos la inundación normal. El pueblico, que estaba a orillas del río, lo que ellos conocían de inundación máxima, los anguricos, los taquicos y demás. Que te voy a proteger yo para que no te moje el cuerpo. Y te cascan aquí 2 paredes. Aquí porque habrá mismo agua que aquí. Y eso está claro. Y nosotros nos empeñamos en que quepa toda por aquí. Mientras podemos jugar con los embalses, lo podemos hacer. Pero hay veces que se nos va de madre y no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos suerte, se rompe esta parte y se va el agua para el otro lado. Pero como no tengamos suerte, se parte para aquí y se viene toda. Y entonces, no se quema la casa del vecino nuevo que ha venido, que se ha montado una escuela, un taller allí. Se quema, se inunda hasta la iglesia que nunca se había inundado. Algo hemos hecho mal. Cuando el agua va por sitios que nosotros creemos que no tiene que ir, o está yendo por donde tiene que ir y las casas están donde nosotros las hemos puesto mal, o algo está pasando. ¿Vale? ¿Qué es lo que se propone ahora mismo? Joder, ¿para qué ponemos? Que te precipitas. Calla. Para atrás. ¿Qué es lo que hacemos? En vez de hacer una pared aquí y otra pared aquí, ponemos solo una que proteja al pueblo y los campos que se inunden, como ha pasado siempre. ¿De qué vivían los egipcios si no era de las inundaciones? Si los egipcios, si la civilización egipcia se fue porque durante 4 años faltó la inundación del Nilo, ¿cómo puede ser que nosotros montemos una cuando tenemos una media inundación? Algo estamos haciendo mal. Dale. Aquí, es que es una pena que no sé. Bueno, esto es, ¿cómo se llama? Villanueva, no. Castilla de Sacra. Eso. Aquí vemos el río Gallego, el río Aragón, y aquí una mancha amarilla donde había los chales, que se pensaban que estaban en el pueblo, pero estaban en el río. Aquí vemos claramente que estaban dentro del río. Cuando descubrieron que los chales estaban dentro del río, ya no estaban. Estaban dentro, pero flotando y se los había llevado. Pero vamos más abajo, o sea, esto, miradlo vosotros en el Google Maps. Y aquí tenemos el río Aragón igual. Pero si se viera en esta fotografía, vemos un campo aquí, que es un campo, pero la vegetación que hay aquí indica que el río está debajo, que tú no lo ves. Porque el río no solamente es el agua cuando tú la ves, cuando no la ves también está, si está debajo de la grava. ¿Hay río o no hay río? Claro, lo que pasa es que está de forma diferente, está puesto al revés, pero hay río. Vale. Aquí tenemos el nuestro, el gallo, el Ebro, ¿vale? Estos son campos de maniobras. Así, fijaos que anchura y de repente aquí, estrecho. ¿Qué dice la gente de arriba? Para proteger Zaragoza está inundando mi tierra. Ya está. No, a ver. Zaragoza tiene una suerte tremenda de que entre esta parte y el final de Zaragoza, este trocín estrecho, hay un cambio grande de altitud. Hombre, grande. Vamos a ver. Hay más pendiente, ¿vale? Como es más pendiente, el río va más rápido. Y como es más rápido, puede pasar la misma cantidad de agua que pasa por aquí, por este otro sitio, porque va mucho más rápido, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Mira, parece ser que el Astur se podría inundar. ¿Y por qué no asegurarnos de que se inunde? Vamos a hacerla esto. Entonces, hacemos cuando el río venía por aquí, hemos decidido hacer esta puntita popa. Y así tenemos, fíjate qué pantano más bonito. ¿Vale? La torre del agua está dentro del agua. Y además dice, ¿y qué podemos hacer? Vamos a hacer como los chicos, vamos a echar piedras dentro. Y metemos edificios. Cuantos más edificios, más garajes y más cosas hacemos, menos agua cabe debajo del suelo en ese río que no vemos. ¿Vale? ¿Vale? Dice, a dragar el río. Bien, medida inteligente. Medida inteligente. Además, esto es gracioso como va a contar la historia de los barcos. Aquí tenemos el gallo para buscar un sitio real. Aquí tenemos el azul de Urdán, que es donde se coge el agua de una acequia
nosotros decimos desde los moros, ¿vale? No sabemos si los moros o quién. ¿Por qué? Porque los romanos bebían agua del mar. Decidimos que íbamos a hacer un dragao en la desembocadura del Gallo por aquello de que, vaya, que se sale, ¿vale? Entonces hicieron aquí un dragao. A quitar un trozo de grava y entonces hay una cosa curiosa. El río viene y de repente llega al agujero del grava y se cae, formando una catarata. ¿Qué pasa cuando el agua aumenta de velocidad? Que se lleva la grava. ¿Verdad que sí? Como se lleva la grava, empieza a escarbar aquí debajo. ¿Qué pasa cuando sale del dragao? Que deja la grava. Entonces, tienes aquí el dragao, te echas a dormir, te levantas por la mañana, ¡ching! Y está arriba. ¿Qué ha pasado? Pues que lo ha gastado y se está subiendo para arriba. Entonces dicen, ahí va la que hemos hecho. Que pues no está subiendo tan arriba el dragao que se va a cargar la presa. Que va a estar por debajo y la barra. Oye, desde los moros que estaban en la presa nosotros no la vamos a cargar. Por un dragao. ¿Vale? Cualquiera que va al gallo va a ver que el río está a tomar por saco. ¿Qué ha pasado? Que el bosque que había se queda colgado, el agua baja, el bosque se queda colgado, a tomar por saco los árboles. ¿Qué hemos hecho? Poner árboles de monte, porque de ribera ya no. ¿Vale? Es lo que ha tenido que hacer el ayuntamiento viendo lo que estaba pasando. Entonces, solución, hacemos otras 2 presas. Así mientras va rompiendo las otras, guardamos la del azul. La del azul dice, a ver, ¿qué coño pagamos por la grapa? Porque a ver si para la grapa que se han llevado hay que hacer 2 presas, a mí esto ya me está saliendo, vamos, que no sale muy económico. Expo de Zaragoza, el Ebro navegable con barcos de batería. ¿Habría la batería? Que es muy ecológico. Entonces vamos a montar aquí los barcos de batería. Cogemos, viene una empresa y pone un barco con un motor de gasoil. ¿Dónde vas con el motor de gasoil? Que esto es la Expo de Zaragoza, que no puede ser. De batería. Entonces, barco de batería, 900 kilos. Y dice, y la gente dice, pues que ahora la gente no cabe. Porque si tengo a la gente, el barco arrastra por el suelo y como arrastra por el suelo no navega. Digo, joder, ¿qué podemos hacer? Vamos a dragar el río. A esta altura, una persona habría dicho, oye, ponme un motor de gasoil que me decías que vale más barato. Pero no, dice, vamos a dragar el río, venga. Dragamos el río. Primera ría, ¿qué ha pasado? ¿Y el dragado? No tengo ni puta idea. Vamos a dragar otra vez. Dragamos, a ver, barco de baterías, dale. Que no va. Una puta, ¿qué pasa? Nada, que como ha tragado, se mete el agua por el canal, va más rápida y la batería no da desimpaque el barco. Vaya. No jodas, sí. Ponle un motor de gasoil. Y le metemos un motor de gasoil. Y ahora tenemos el motor de gasoil paseando el barco, las baterías y la gente. ¿Vale? Es flipante. Claro, ahora yo que viene, otra brigada, ¿qué pasa? Que ahora hay que dragar otra vez. Y al final dice, a ver, me cago en la puñeta, bien, a tomar por culo los barcos. Y ya está. Y dices, pues vamos por uno de vela, venga, catamarán. A ver, mira que catamarán más chulo me encuentra. ¿Y hasta dónde tiene que ir? Pues esto es para el Expo, si no tengo que poner bajo tu antena. Esto es para no jodas, sin joder. Y dice, pues oye, que paseen entre Puente Piedra y otro. Yo ya no me atrevo a cortar el palo. Pero es con nuestras perras, os estáis riendo. Es una vergüenza la playa que hay de Dios. Claro, si te has llevado el agua al dragao, no tienes para allí. No sé. Es que es todo muy tonto, pero es que es con nuestras perras. Bueno, y toda esa piedra que ha bajado ahí en la zona de Helios, que hay gente que dice, eso hay que quitarlo de aquí, porque esto. ¿Eso que hay que quitarlo? ¿No hay que quitarlo? No, ya lo quitar el río cuando haga falta. El río cuando haga falta. Si se ve la piedra, ¿sabes por qué? Porque no hay agua suficiente para llegar hasta la orilla. Si el río no tiene agua suficiente, dice, ¿que ha venido la piedra? Claro, nadando. Cuando la piedra ha caído el río, cuando ya no hay agua suficiente para traer la piedra... el río o la cantidad de piedra que echaron cuando se hizo la Expo. A saber dónde coño está esa piedra. Ahora os cuento una historia. Vale. Otra historia. Cuando el río Ebro era el río Ebro y no había 5 ríos Ebro uno detrás de otro, el barro, que estaba bien educado, llegaba hasta el mar. Pero claro, no había delta en el Ebro, porque había bosques. Vinieron los romanos
Empezaron a cultivar, pim, 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 y empezó a llegar más barro del que llegaba siempre. ¿Por qué? Porque ahora había bosques que lo pararán. Ya siglo XV, XVI, siglo VI, VII, cuando conforme avanzó la agricultura, empezó a bajar mucho más sedimento del que bajaba, y entonces apareció, este es el delta del Ebro, 1580, 1700, 1700, 1749, bueno, esto es de 1923. ¿Veis? Aún había islas que se habían terminado de hacer. ¿Qué ha pasado? Hemos vuelto aquí. ¿Por qué? Porque ¿dónde se queda el barro? En los pantanos. En los pantanos. Entonces, que se va el delta. Se va el delta, entra el agua del mar, se saliniza todo. Hay veces. Pero que era tan sencillo como darse cuenta de cuando pones una tajadera llena de barro aparte de arriba. Pero bueno. Le damos para que veamos qué es lo que está pasando con lo de la limpieza de los ríos y demás. Dale. Los riesgos se conocen. O sea, no es que, joder, han plantado cañas y se han esparramado 200 personas por ahí, no. Lo sabemos, porque sabemos los caudales, tenemos mapas, tenemos la hostia. Aquí, esto es un poco una imagen de cómo son las cosas. Aquí ponemos crecida ordinaria, que no quiere decir que sea malentada. Peligrosidad alta, peligrosidad media, peligrosidad baja. La peligrosidad baja es que es posible que haya una riega del Val de Borda en 500 años. ¿Vale? Como te toque, te has cagado. ¿Vale? Entonces, es que no he hecho 500 años, y dices, pues aquí vas a reclamar. Lo correcto es, si puedes evitar los 500 años, mejor. Pero como solamente queremos evitar los 100, pues nos pasa lo que nos pasa. Dale otra vez. Esto es Zaragoza con la riada de 500 años. Igual no veis vuestras casas. Esto es la Expo. Esto es la autopista. Esto es la avenida Cataluña. Mira, debajo del agua. En 1923, el gallego llegó a la calle Sierra de Alcubierre, que está pegando al Lidl, ¿vale? Y las casas esas, sí. Es ayer. Es ayer. Hace 100 años. Claro. Coincidió el gallego y el Ebro y se inundó. Es que la avenida Cataluña es esto de aquí. Sí. O sea, yo no digo que no se construya, pero porque no nos avisan. Porque luego nos vamos a un bar cuando va a llover. El canal de la muerte. O sea, el canal no, El barranco de la el muerte. barranco de la muerte. ¿Cómo han podido construir ahí ese barranco? No, en ese barranco. Pero es que además, ¿cómo han podido construir allí? Avisando, porque el servicio de montes del Ayuntamiento de Zaragoza le dijo, oye, que aquí baja cada barrancada de miedo. El arquitecto se escogió lo de risa. ¿Sabéis lo que hizo los servicios de montes del Ayuntamiento de Zaragoza? Pusieron un cartel firmado que ponía zona inundable, porque ellos lo sabían. ¿Vale? Cuando pasó lo que pasó, la suerte que hemos tenido. La suerte que hemos tenido. Lo que pasó en Valencia, no es un disparate. Yo estoy en un grupo de naturalistas y hay gente que tiene modelos climáticos y todo el paso. Entonces nosotros, antes de que saliese esto en la televisión, la gente ya estaba diciendo y estaba escandalizada. Porque como el mar está mucho más caliente, se evapora más agua. Como la atmósfera está un poco más caliente, concentra más agua. Y entonces lo que veíamos era la cantidad de agua precipitante, la cantidad de agua que hay en la atmósfera que puede llegar a llover. Y estaba barajándose cantidades de 750 litros por detonador. Entonces, ¿qué ocurre? Sabíamos que iba a haber un disparate. No iban a caer los 350 litros porque el cielo no se queda seco. Pero la posibilidad de que cayera una se estaba viendo, sí. Entonces empezamos luego a ver las primeras fotografías, cuando la gente empezaba a estar jodida y nosotros en el chat llevábamos a... O sea, sí, el Reventorrillo no lo sabía, pero nosotros sí. Y joder, estábamos manejando la misma información que estaban manejando ellos. Y luego cuando me salié, hice el encauzamiento del río nos ha salvado. Yo sí, a los que estaban al otro lado. Porque si miras los campos ves que desde el encauzamiento ese tan maravilloso para adentro, todo era albuferado. Y la gente que habrá ido, bueno, creo que al final parece que ya lo encontraba a todos, ¿no? Pero nosotros pensamos que la albufera estaría en cada persona. Eso arrastra. Y no es porque haya cañas, es porque las cañas pueden embozar el hueco de un puente. Es porque los ríos, como he dicho, se venían todos. Hubo una situación en un pueblo que no recuerdo cuál es,
en el que aguas abajo del puente, después de una riada aparece una piedra gorda que no cabía por ojo. Hostia puta, ¿cómo puede haber una piedra más gorda que el agujero? O sea, es que, ¿cómo ha podido ser? Entonces ya empezaron las teorías. Pues esto ha sido que ha venido el agua con mucho lodo, la piedra se ha elevado, ha pasado por encima del puente y no te puede. ¿Por qué? Porque nadie podía entender que la piedra había pasado por el agujero, porque el agujero no era lo mismo. Entonces fue, el que inventó de poner unas mallas en las autopistas para que no cayeran piedras era el español. Sabemos que siempre pongo muy espartanos, hay gente que hace hormigón para que no va a poner una malla. Con las pernas que me dan, solo malla. Y la malla ha sido un buen elemento. Bueno, pues aquí uno para hacer un estudio sesudo se fue a la ferretería y compró una cadena. Y se fue al puente. Entonces tú coges el puente, aquí tienes el ojo del puente y aquí el pilar. Entonces coges la cadena, la atas arriba y la dejas caer. ¿Y cómo queda en el fondo? Echa un murmullo. ¿Por qué? Porque cuando llega al fondo se arroja y a esperar la riada. Ahora viene la riada. ¿Vale? Cuando paró la riada, dice, ahora con un pico. Y se puso a picar. Y vio que el murmullo de la cadena ya no estaba allí. Y yo se ha ido. Y empezó a picar. Y vio que la cadena estaba vertical. Y picaba. Y estaba vertical. Y picaba. ¿Por qué estaba vertical? Porque no había suelo. Entonces vio que el suelo, cuando hay una riada, el agua, que llega a una velocidad grande, mueve las piedras hasta 2 metros por debajo de donde están. Entonces, una vez llegó a los 2 metros de profundidad, vio que la cadena estaba estirada río abajo, porque se la había llevado la corriente. Entonces, ¿qué pasa? El suelo no está donde lo vemos. ¿Vemos piedras? Sí, pero como tú ves. Pero es que no son las mismas. Las piedras que tú veías están más abajo, si no, ¿de qué coño iba a haber aquí granito del Pirineo? El río es piedra, es árboles, es todo eso. Y tenemos que entender que el río necesita ser todo eso para ser un río, porque si no es un canal, que está muy bien el canal, pero no es lo mismo. Pues el canal, si tú haces cacas en el canal, las cacas ahí se quedan. El río no, el río depura el agua, tiene un ciclo y pinchos. Es otra cosa. Los riesgos se conocen. Prevención. Aquí tenemos, esto es lo Ayuntamiento de Zaragoza, mira qué grande. Plan de actuación municipal para el riesgo de inundaciones en el término municipal de Zaragoza. Con 2 cojones. ¿Le dan esto? ¿Lo das tú cuando se compra un motor? Porque hemos visto que están debajo del agua, Y ojo, el desastre, Que ¿dónde están las bombas que suben el agua hasta arriba? En el sótano, joder. No hace falta ni que se inunden las calles. Con que se inunden los garajes y ya no hay agua corriente, no hay alcantarillado y no sé qué, la que se montan las tubes de puta madre, que ahí vive muchísima gente. No creo que unas cuantas fotocopias quebrantasen la economía del Ayuntamiento de Zaragoza. 4 macetas menos. Y unas fotocopias más. Igual venían bien, ¿vale? Y me parece que aquí no. Los riesgos se conocen. Prevención. Aquí tenemos lo que es el río. ¿Vale? Además que la teoría hasta se la conoce. Sección canalizada, que por aquí ya no cabe más agua que la que hay. Sección mejorada, la han quitado el fondo. Esto está mejor, ¿por qué? Porque como hemos dicho, el río se mueve. Pero claro, en la primera curva el río se va a comer la grava que hay aquí abajo y esto pum, a tomar por saco. ¿Vale? Solución rehabilitada, es decir, le quito una esquina. En las partes de más velocidad, yo le quito las defensas para que se vaya el río y en las de menos velocidad se las dejo. ¿Para qué? Para proteger los intereses que tú puedes poner las defensas solamente en una orilla en la que a ti te interese y en la otra dejar que se vaya. Y ya la restaurada es, joder, dejarlo como estaba. Qué cosa más curiosa. Y bueno, pues esto era un poco la limpieza, los ríos, los incendios. Limpieza no es naturaleza, es diferente. ¿Vale?